Para el caso de nuestra clase, pues los conceptos de física. ¿Qué es la física? Dice, la física es el estudio de las leyes y las propiedades que rigen la materia, la energía, el espacio y sus relaciones entre sí. Es lo que decía su compañero, ¿sí? Todo lo que nos rodea, por lo regular, está compuesto de un material, o sea, de una materia, ¿sí? Si yo tomo un bolígrafo o un lápiz, pues voy a poderme dar cuenta que el material que lo conforma, pues tiene ciertos elementos. Y como lo decía su compañero, pues podemos ir calculando otros aspectos más específicos como densidad, pero eso es un tema un poco ya más específico. A lo que me refiero es que de un bolígrafo ustedes pueden ver su forma, ¿sí? Pueden ver su forma, si es sólido, los colores, o si es qué tipo de material y en fin, toda la composición de su materia. La energía, lo que vamos aprovechando de otras fuentes, ¿sí? La energía eléctrica, ¿verdad? O otro tipo de aceptación, otro tipo de conversión de esa energía, por ejemplo, la eólica, o sea, por medio del viento, por medio de la lluvia, por ejemplo, y en fin, cómo la energía pues va a estar presente de acuerdo a su transformación. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esa energía? O dentro de nuestro cuerpo también vamos a producir trabajo, vamos a producir energía. Entonces, nos estamos enfocados y vamos a interesarnos en el estudio de esas propiedades o del espacio, el espacio que nos rodea. En nuestro espacio, pues también hay partículas que a veces bueno, en la mayor parte de los tiempos, el ojo humano no va a ser capaz de ver qué es lo que sucede con partículas a nivel microscópica en su espacio. Entonces, este tipo de estudios lo tiene la física como aplicaciones ya más específicas y cómo todas las áreas se relacionan entre sí. A eso se refiere con conceptos generales de física. Y los elementos que dividen a la física, ¿sí? Para su estudio tradicionalmente se ha dividido en la física tiene dos ramas muy grandes. Está la física clásica, ¿sí? Y está también lo que es la física moderna. Esta, por los conceptos que tiene, que ya son más complejos, esta pues no la vamos a ver. Ni siquiera en el nivel medio, esto lo ve a nivel universitario ya, ¿sí? Con cursos específicos, en una especialización en ese tipo de áreas, ¿verdad? Hasta ahí es donde usted lo va a observar. Aquí vamos a hablar de la mayor parte del tiempo con física mecánica, ¿sí? Entonces vamos ordenando ahí las ideas. La física tiene dos ramas, la física mecánica y la física moderna. La física mecánica tiene otras tres subdivisiones, cuatro subdivisiones. Está la cinemática, la dinámica, la estática y la acústica, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces, ahí les voy a explicar y luego vamos a hacer un diagrama con la conclusión de los temas, ¿sí? Muy bien. La física mecánica se encarga de estudiar el movimiento, sus causas y las condiciones de los cuerpos. Muy bien sabemos que un cuerpo pues puede tener varios tipos de movimiento. Ahora bien, la física mecánica a la vez tiene otras tres subdivisiones. Está la cinemática, la dinámica y la estática. ¿Sí? Bueno, en particular, por eso aquí está, miren, 1 y 1.1, porque es parte de la física mecánica. ¿Sí? La cinemática. La cinemática estudia aspectos de movimiento en forma general, ¿sí? Sin atender a las causas que lo producen, dice. Va, muy bien. Si ustedes logran ver ahí su pantalla y pueden ver ustedes a la cámara mía, tengo acá en la mano pues un borrador para pizarrón. La cinemática lo que va a realizar es solo observar qué tipo de movimiento es que yo le puedo dar a este objeto. ¿Ver? El primer movimiento que le puedo dar es en forma
lineal, ¿sí? En forma de línea recta. O sea, lo puedo mover hacia la izquierda o lo puedo mover hacia la derecha, ¿sí? O sea, estamos aplicando un movimiento lineal. El otro movimiento puede ser vertical. Miren que yo la muevo así, miren, verticalmente hacia arriba, verticalmente hacia abajo. Un segundo movimiento en línea vertical, pero arriba hacia abajo. Otro movimiento es que, por ejemplo, si yo lo aventara, ¿verdad? Si yo lo lanzara, lo que va a hacer el objeto, pues va a trazar una curva en el aire. Ese es otro movimiento, un movimiento curvilíneo. O si desde un punto yo en particular comienzo a girarlo, miren, hay otro movimiento, hay una circunferencia. Entonces lo que hace la cinemática es solo describir qué movimiento tiene. Si es lineal, vertical, parabólica u circular. Eso es lo único que trabajará la cinemática. Sin embargo, no solamente basta con estudiar la forma, sino que también necesitamos estudiar las causas que producen los movimientos. Entonces, la dinámica, dice, estudia las causas que producen los movimientos y sus efectos. La estática lo que hará, pues, es estudiar el equilibrio de los cuerpos, ¿verdad? O sea, los fenómenos que representan su reposo, ¿sí? Entonces, si yo colocara, pues, un punto por el cual todo el peso del objeto se distribuye, observen, si pueden ver ahí la cámara de mi dispositivo, ¿sí? Si yo colocara, por ejemplo, un punto donde yo quisiera detener el objeto, miren, ahí está, un punto, ¿no? Lo que estoy encontrando es un punto de equilibrio, ¿sí? Un centro de masa. Se llama centro de masa porque en ese punto se equilibrará todo el peso y se distribuye uniformemente. Entonces, aparentemente, esto está en reposo, ¿sí? Le digo aparentemente porque no todo es reposo. Seguimos la rotación de el movimiento de la Tierra, por eso es que nada está en reposo, ¿sí? Sin embargo, podemos estudiar el equilibrio. Miren cómo la distribución de el peso se distribuye a lo largo de ese punto central, pero obviamente ese llegará el momento en que podamos trabajarlo, ¿verdad? La acústica, que es el punto 4 siempre de cómo se divide la mecánica, pues estudia el sonido y las ondas sonoras. En un ejemplo claro es cuando llueve, ¿sí? Antes de llover. Ustedes observan primero el relámpago y luego se escucha el trueno. Y es por la diferencia que hay entre la velocidad, tanto de la luz como la del sonido. Entonces la acústica estudia precisamente las ondas sonoras y sus propiedades. Siempre de la física clásica, el segundo, eh, el segundo concepto, pues es la termodinámica, ¿sí? La termodinámica estudia el calor y la temperatura de los cuerpos. Qué tan caliente está un cuerpo, ¿sí? O cómo se funde cierto material, ¿sí? Entonces vamos a aprender de que la temperatura no es igual a calor, ¿sí? O cómo dos cuerpos se traspasan la energía por medio del calor. Los famosos termómetros, ¿verdad? Es la parte de la termodinámica. El, el punto número 3, o sea, la parte en cómo se divide la física clásica, pues sería el electromagnetismo, ¿sí? Esta estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. En pocas palabras, los famosos imanes, ¿sí? Y cómo la corriente eléctrica, pues, corre a través de esos cables de alta tensión que se encuentran localizados en la calle, ¿sí? O sea, ahí hay corriente eléctrica que obviamente el ojo humano no puede ver, pero las partículas están presentes. Y el punto 4, que sería la óptica, que estudia los fenómenos físicos relacionados con la naturaleza de la luz, los famosos rayos láseres o cómo un lente se puede graduar. Cuando ustedes escuchan, ¿verdad? ¿Cuánta graduación tiene tu lente? Dice, ¿sí? Se está enfocando en cuántos aumentos tiene el vidrio, ¿sí? Y tiene la luz cuando choca con el vidrio, ¿verdad? O sea, ese tipo de situaciones
están muy presentes en la vida cotidiana y es el motivo de estudio del concepto y el tema de la física. Vean entonces, pues, cómo está la distribución, nuestro pequeño bosquejo, cómo la física tiene dos grandes ramas importantes, la cinemática y la mecánica. La cinemática que tiene otras cuatro grandes ramas, que es la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y la óptica, ¿sí? Y la mecánica a su vez que tiene otras cuatro ramas, la cinemática, la dinámica, la estática y la acústica. Y es así entonces como se subdivide pues todos los conceptos de física y ese sería la clasificación de la física. De misma manera, una cantidad física se mide en comparación con un patrón conocido. La magnitud de una cantidad física está dada por un número y una unidad de medición. Ah, bueno, cuando usted va a la carpintería, por ejemplo, y usted dice, véndame una tabla de 12 pies. ¿Qué está dando ahí? Usted está dando una cantidad física. Está utilizando un número y una unidad de medición. No puede ir a la ferretería y decir, véndame una tabla de 12. O sea, el carpintero va a decir, ¿12 qué? 12 pulgadas, 12 pies, 12 centímetros, 12 milímetros, 12 cuartas, 12 brazos. ¿Qué necesita, verdad? Lo mismo cuando va al mercado, ¿verdad? Véndame una libra, ¿sí? O véndame uno, ¿sí? ¿Uno qué? ¿Sí? Una libra, ¿sí? O sea, está dando un número entero y una magnitud. Pero se conocen que hay demasiadas cantidades y muchas medidas. Existe una infinidad de medidas. Para que podamos establecer y poder manejar solo un vocabulario, ¿sí? Necesitamos conocer el tamaño exacto de las unidades en particulares, porque no es lo mismo que yo compare una magnitud con otra, ¿sí? Para hacerlo es necesario establecer medidas o patrones con cantidades específicas. Un patrón es un registro físico, ¿sí? O fácil de determinar por el tamaño o la unidad de medida. Resumiendo este texto, estamos diciendo que las cantidades físicas en la actualidad se clasifican en muchas, pero para no tener ahí sí que el debate de qué unidad de medida se utiliza y que no, por ejemplo, yo estoy utilizando una medida aquí en Guatemala y allá en los Estados Unidos otra, entonces para no caer en ese debate de qué medida utilizar, se han establecido hasta el momento el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Sistema Internacional de Unidades, abreviados como SI, Sistema Internacional, también conocido como el Sistema Métrico, ¿sí? Es la que normalmente se utiliza. Este sistema basa su siguiente magnitud, ¿sí? El sistema internacional tiene 7 unidades base, ¿sí? Son 7 las que se conocen oficialmente. Está el metro, que la van a utilizar para medir longitudes, está el kilogramo para medir masa, segundo para tiempo, la corriente eléctrica se mide en amperios, la temperatura en kelvins. Estas dos no las vamos a utilizar mucho nosotros. Las que más vamos a utilizar es longitud, masa y peso, ¿sí? O sea, ahí está la unidad de medida, o sea, ¿qué vamos a medir? ¿Sí? ¿Con qué unidad vamos a medir esta situación? ¿Con qué unidad voy a medir la longitud? O sea, distancias, con el metro. ¿Con qué unidad voy a medir el tiempo? Con segundos. Y también están las abreviaciones. Grábense muy bien estas abreviaciones. No es correcto de que usted escriba metro así. Miren, algunos escriben metro así. Miren, MTS no. Este vocabulario simplemente es erróneo. ¿Sí? Oficialmente el metro se mide como M, se representa como M minúscula. ¿Sí? Y esas son las principales unidades de medida. Masa la vamos a medir, bueno, sí kilogramos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que nos interesa también es el tiempo. Nosotros vamos a medir el tiempo en segundos. El volumen de un cuerpo, o sea, la capacidad que puede almacenar, se mide en metros cúbicos y estas son las unidades que internacionalmente están aceptados. No sé si habrá alguna pregunta. Otro tema que continúa enseguida ya es hablar
notación científica. Ya hablando de las unidades de medida, las cantidades físicas a veces llegan a ser cantidades muy grandes, exageradamente grandes, o cantidades exageradamente pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, dice, los números asociados con mediciones científicas suelen ser demasiado grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol. ¿Sí? La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 93 millones de millas. Miren, esta cantidad es muy grande, 93 millones de millas. Y a pesar de que la mía es una unidad muy grande. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estos 93 millones expresados en, por ejemplo, milímetros? Aumentaría considerablemente la cantidad. Entonces, imagínense, ¿sí? Este número es bastante largo. La notación científica es un método para escribir con mayor comodidad números muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejemplos, miren. Escriba en notación científica la siguiente cantidad. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Ok? Mm, la pregunta básica, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Qué es la física? ¿Sí? La física es el estudio de las leyes y propiedades que rigen la materia, la energía, el espacio y sus relaciones entre sí. Cuando hablamos de la cantidad de materia que la componen, por ejemplo, si usted toma un bolígrafo, usted observará que tiene una forma, ¿sí? Y que está compuesta de un material. Entonces usted puede ir observando el tipo de material que es y los rasgos que puede hallar en él, ¿sí? La energía, ¿sí? Lo que consumimos, ¿sí? Lo que introducimos a nuestro cuerpo se convierte en energía. Supóngase usted pues consume una fruta, ¿sí? Las vitaminas convertirán energía a nuestro cuerpo, ¿sí? Tal vez de forma física o mental. El espacio, por ejemplo, hay partículas a nuestro alrededor que nuestros ojos no son capaces de observar. Entonces, mediante la física podemos establecer el tipo de modelo para estar ahí sí que con relación a algún tipo de movimiento que pueda haber de alguna partícula, ¿sí? Y como todas estas tres situaciones pues están relacionadas entre sí. Eso es lo que estudia básicamente la física. Pero la física a su vez tiene varias subdivisiones, tiene varias ramas, varias categorías. Iniciaremos diciendo que la física se divide tanto en física clásica como en física moderna. Esas son las dos clasificaciones grandes de la física, física clásica y física moderna. Este curso solo se enfoca en la física clásica. La física moderna definitivamente no la vamos a trabajar. Eso usted ya lo observará en cursos universitarios, con cursos más avanzados. Acá pues solo vamos a trabajar con la física clásica. Muy bien, la física clásica está relacionado con una velocidad muy pequeña en comparación a la propagación de la luz. La luz viaja a una velocidad increíble, casi invisible, una velocidad exageradamente grande. Cuando usted entra a su cuarto, prende la energía, automáticamente se ilumbra el ambiente. Y eso se hace de una forma automática porque la luz recorre un espacio en una velocidad exageradamente grande. Entonces la física clásica estudia el movimiento de objetos, la velocidad de objetos que no superan la propagación de la luz. ¿Sí? Bueno, la física clásica, como les decía, tiene tiene cuatro subdivisiones. Entonces vamos ordenando ahí las ideas principales. La física se divide en dos grandes ramas, física clásica y física moderna. A su vez, la física clásica tiene cuatro ramas. ¿Cuáles son esas cuatro ramas? La primera rama, pues, será la física mecánica, ¿verdad? Que esta a su vez también tiene otras subdivisiones, pero vamos a hacer el análisis detenido de esto, ¿sí? Bueno, la física mecánica, la termodinámica, perdón, el electromagnetismo y la óptica son las cuatro ramas de la física clásica.
Pero en la física mecánica existen otras 3 a 4 subdivisiones. Bueno, veamos de qué se trata la física mecánica. Dice, esta se encarga del estudio del movimiento, sus causas y las condiciones de equilibrio o de reposo de los cuerpos, ¿sí? Ojo, dice, se encarga del estudio del movimiento, ¿sí? Sus causas y las condiciones, ya sea de equilibrio o de reposo de los cuerpos. En sí, entonces, la mecánica se va a preocupar en cómo se estructura el movimiento de determinados cuerpos. Y las 3 subdivisiones, o las 3 a 4, perdón, subdivisiones de la física mecánica, en primera instancia tenemos la cinemática. La cinemática estudia aspectos de movimiento en forma general, sin atender las causas que lo producen. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes pueden observar acá hacia la cámara de su dispositivo, ¿sí? Podrán darse cuenta que tengo pues un borrador de pizarra, ¿sí? Un borrador de pizarrón. Si ustedes se dan cuenta, pues este borrador yo la puedo desplazar tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí he trazado una línea horizontal, o sea que el primer movimiento de un cuerpo es en línea recta. También la puedo girar y la puedo mover, miren, hacia arriba o hacia abajo, de forma vertical. ¿Mm? Bueno, o también si supongamos que yo se lo quiera lanzar a alguien, ¿sí? Entonces la almohadilla, ¿sí? Este objeto trazará una curva en el aire. Entonces ese es el tercer movimiento. O por ejemplo, yo la hago girar trazando una circunferencia en el espacio. O sea que hay 4 maneras en que un objeto se puede mover en el espacio. Entonces la cinemática lo que va a hacer es solo observar que se está moviendo, ¿sí? No nos interesa que lo produjo, solo me interesa saber, solo estoy viendo que se está moviendo. Ahora bien, de la mano con la cinemática está la dinámica, ¿sí? La dinámica, pues, es otra de las ramas principales porque esta va a estudiar las causas que produjeron el movimiento, ¿sí? Si yo lo moví de forma lineal, ¿sí? Ahora necesito saber qué fue lo que produjo que se moviera de forma lineal. ¿Será que fue una fuerza? ¿Será que fue una máquina? ¿O qué? ¿Un resorte? ¿Qué? ¿Qué fue lo que produjo el movimiento de ese cuerpo? ¿Sí? Y las otras dos categorías sería Profe, la gravedad. la gravedad. La gravedad es parte de la cinemática y la dinámica. Todo lo que estamos hablando acá en mecánica va a estar presente aquí, miren, cinemática, dinámica y estática. Ahí influye la gravedad. La gravedad, una constante, es algo que ya estamos, está definido, ¿sí? Para medir qué tanto sube un cuerpo o qué tanto va a estar despegado de un punto verticalmente, ¿verdad? Pero eso es, ese es un dato, ¿verdad? Ese es un punto que vamos a utilizar para apoyarnos y aplicarlo directamente a la cinemática. Pero es muy buena pregunta. No sé si habrá otra pregunta. Bueno, les comentaba, ¿verdad? La otra categoría, ¿sí? La otra subdivisión pues sería la estática. La estática pues estudia el equilibrio de los cuerpos, los fenómenos que presentan los cuerpos en reposo. Entonces, hay otro punto bien importante porque estamos considerando, ¿verdad? Por ejemplo, nuevamente, si ustedes pueden observar ahí en la pantallita de su dispositivo, yo puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Men? Lo que estoy haciendo ahí es equilibrar el cuerpo. Estoy colocando un punto que voy a nombrar como el punto de equilibrio o el centro de masa, de la cual entonces se va a apoyar el objeto. Entonces, al hacer este movimiento, voy a decir que el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Y ahí es donde están las famosas, pues, propiedades o las leyes del movimiento, lo que conocemos como leyes de Newton, ¿sí? Muy bien. Y por último se encuentra la acústica, que esta estudia el sonido y las ondas sonoras. Sus propiedades también se considera una parte de la mecánica. Esto,
la escuchamos, más bien no presenciamos, la escuchamos cuando comienza a llover, antes de llover. Se escucha, bueno, se observa primero el relámpago, después el trueno. Y es porque la velocidad viaja a una exagerada velocidad a comparación con la del sonido. Entonces el sonido pues recorre ondas a nuestro alrededor que desde luego que el ojo no es capaz de percibirlos. Solo tenemos un modelo matemático para su representación. Muy bien, esas serían las cuatro subdivisiones de lo que es la mecánica. Luego la otra subdivisión de la física clásica pues sería la termodinámica, que se encarga de estudiar el calor, perdón, y la temperatura de los cuerpos. Más adelante pues vamos a observar que calor no es igual a temperatura. Cómo se enfría un cuerpo, ¿sí? O cómo se hace un traspaso de calor, ¿verdad? Y en fin, cómo hay una diversidad ahí al hablar del tema de la temperatura, ¿sí? El famoso objeto del termómetro, ¿sí? Número 3, el electromagnetismo, que se ocupa de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos, los famosos imanes y la corriente eléctrica que fluye en los cables de alta tensión que se encuentran en las calles. La óptica, que estudia los fenómenos físicos relacionados con la naturaleza de la luz. Cuando usualmente vamos al oculista, ¿verdad? Y nos preguntan cuánta graduación tiene tu lente, dicen, ¿sí? Entonces ahí está el estudio tanto del ojo como la luz cuando choca con paredes de vidrio. Entonces ahí es donde se aplica precisamente el estudio de la óptica. Para ir concluyendo, vamos a hacer acá un pequeño diagrama, ¿sí? De hecho acá yo tengo un diagrama en la que podemos observar definitivamente cómo es que se podemos nosotros estructurar esta clasificación. Solo voy a proyectárselos. Muy bien, permítanme, vamos a proyectarlo. Espero que sí aparezca ya. Eh, la física, dijimos que se divide en dos grandes ramas, ¿verdad? Lo que es la física clásica y lo que es la física moderna. La física clásica tiene cuatro subdivisiones. Está la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo y la óptica. La mecánica, a su vez, nuevamente vuelve a dividirse en cuatro grandes ramas: la cinemática, la dinámica, el equilibrio, ¿sí? de los cuerpos y la acústica. Es así entonces como se va a subdividir pues, las diferentes ramas de lo que es la física. Bueno, todo lo anterior, todas las subdivisiones, todas se miden en cantidades físicas. El lenguaje de la física y la tecnología es universal, o sea, es un vocabulario a nivel internacional. Si se edita un libro de física en el extranjero y se traduciera al español latinoamericano y nos lo trajeran a nosotros, vamos a observar que el significado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la física es universal. Los hechos y las leyes pues deben expresarse de manera precisa y congruente, o sea, con sentido. Una cantidad física se mide en comparación con un patrón conocido, ¿sí? La magnitud de una cantidad física está dada por un número y una unidad de medición. Bueno, entonces ya es necesario aprender a dar medidas. Supóngase que usted va al carpintero y le dice, véndame una tabla de 12. ¿Será que esa información está correcta ahí o hace falta algo? ¿Hace falta algo? ¿Qué falta? Las La, el- La medida. la Los medida. centímetros, los metros, los Eso, exacto. milímetros. Hace falta la unidad de medición. Usted ya dio la medida, pero ahora, ¿en qué unidad de medición está? Entonces, una cantidad física está dada por un número y una unidad de medición. Entonces, usted le va a decir 12 pies. Ahí ya cambió la situación, ¿verdad? O le dice 12 pulgadas. Entonces,
ya está cambiando la manera en cómo expresarse esas magnitudes. Entonces, puesto que hay muchas medidas diferentes, ojo, aquí es donde tenemos que tener especial cuidado. Hay muchas medidas, ¿sí? Algunas oficiales, otras no. Están los metros, kilómetros, pulgadas, yardas, cuerdas, millas, unidades conocidas. Las no conocidas en nuestro entorno, las cuerdas, los cuarterones, las manzanas, los brazos, los dedos, los pies, y en fin, hay bastantes medidas. Y ahí podemos caer en un debate porque definitivamente, ¿qué medida utilizar? Entonces, o yo mido en metros, pero mi compañero en centímetros. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? Para poder hacer ese tipo de mediciones, se ha establecido internacionalmente un conjunto de datos que son unidades de mediciones para que se pueda establecer de una manera correcta cada unidad. Y eso lo vamos a llamar como el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Entonces, todo esto anterior, mire, abreviados como SI, Sistema Internacional de Unidades de Medida, o conocido como más típicamente el sistema métrico. ¿Sí? Entonces, el sistema métrico es el conjunto de unidades de medidas que a nivel internacional están reconocidos. Vea la tabla 1.1 y la tabla 1.3. Muy bien, aquí aparece el nombre de la unidad, ¿sí? Con su respectiva abreviatura y qué mide. El metro mide longitud. Kilogramo va a medir masa. Segundos va a medir tiempo. Corriente eléctrica va a medir amperios. Temperatura, Kelvin. Las otras dos no las vamos a mencionar porque no vamos a llegar hasta eso, si nos da tiempo, por supuesto que sí. Y ahora tiene las abreviaciones, ¿sí? La masa, mire muy bien la unidad de cómo se va a abreviar la masa. El tiempo también, o sea, ahí aparece el segundo. La longitud en masa, el área en metro cuadrado. Se los digo porque si ustedes van por carretera, ¿sí? ¿Han visto los rótulos que aparece así? ¿Sí? KPH, ¿han visto eso? Ujú. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa unidad de medida? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Metros por hora. Ah, muy bien. Pero desde el punto de vista físico, miren, hasta reprobaríamos ahí al que hizo este rótulo, porque kilómetros por hora oficialmente se escribe así, miren, esto no, oficialmente así, miren, la unidad de medida del kilómetro, ¿sí? Diagonal, la abreviación de horas. Físicamente esto es correcto, esto no, pero obviamente somos chapines, ¿sí? Y todo lo que hagamos, pues va a estar bien, y el que no está de acuerdo, pues que se aguante, ¿verdad? Así somos. Entonces, definitivamente, aquí tiene usted las unidades de medida. Entonces, estos símbolos son los que vamos a ir manejando cuando ya estemos dando mediciones, ¿sí? Cuando usted mida el tiempo, se va a dar la medida en segundos. Longitud en metros y sucesivamente. Ahí están todas las unidades que vamos a utilizar. ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta. En estas medidas lo que van a hacer es darnos, por supuesto, el valor real, pero resulta que las medidas a veces van a ser muy grandes. Entonces ya voy a necesitar esto, miren, notación científica. Los números asociados con mediciones científicas suelen ser demasiado grandes o demasiados pequeños. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, miren, son aproximadamente 93 millones de millas. Y es que la milla vale más que un metro. Entonces, supongamos que usted quiera expresar 93 millones de millas a centímetros, por ejemplo. Esta cantidad crecería exageradamente. Y esa cantidad pues ya va a ser muy agotador irlo escribiendo. Entonces, la notación científica es un método para escribir con mayor comodidad números muy grandes o números muy pequeños. Y ese sería nuestro tema que empezaríamos, ¿sí? Escribir las cantidades en notación científica, pero por ahí sí que cuestiones de tiempo
ya no nos va a dar para continuar, ¿sí? Entonces nuestro tema de la siguiente semana sería notación científica.